la igualdad de derechos para todos los ciudadanos del mundo. Entonces, cuando hablamos de una conmemoración internacional, eso significa que en el mundo el día 3 de diciembre se está conmemorando el Día de las Personas con Discapacidad. La celebración y la conmemoración de estos días tienen que ver todo con la garantía de derechos, donde se busca que los gobiernos locales, los gobiernos nacionales tomen directrices o acciones en favor de garantizar la plena inclusión, en este caso de las personas con discapacidad. Me regala la siguiente diapositiva. Entonces, desde las Naciones Unidas se han establecido unas fechas que son pertinentes a nuestro colectivo. Hablamos de, por ejemplo, el 4 de enero, que se celebra el Día Mundial del Braille, el 21 de marzo. Bueno, el braille es un programa, una técnica de escritura que se hace con puntitos que lo utilizan las personas con discapacidad visual para poder escribir y leer. Ese es el braille. Y el 21 de marzo celebramos el Día Mundial del Síndrome de Down. Acordémonos del 21-3, entonces que ese tema tiene que ver con los cromosomas. Entonces, por eso es que celebramos el Día Mundial del Síndrome de Down. El 2 de abril conmemoramos la concienciación sobre el autismo. El 23 de septiembre conmemoramos el Día del Lenguaje de Señas. El 3 de diciembre, el Día Internacional de la Discapacidad. Y el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos. ¿Sabían ustedes que estas fechas se celebran a nivel internacional en todos los países que son miembros de la ONU o que están incluidos dentro de la agenda ONU, que han ratificado en esos países se hace conmemoración internacional? Nosotros en Colombia todas estas fechas las celebramos. ¿Alguna pregunta? ¿Sabían eso? ¿Sabían que conmemorábamos estos días acá a nivel nacional? Bueno, yo no escucho, pero creo que sí sabíamos. Bueno, continuemos. Regáleme la otra diapositiva. Ah, bueno, ahí está. Eso sí, estamos súper enterados, me encanta. Bueno, hay otro temita que tiene que ver. ¿Por qué el 3 de diciembre es el Día Internacional de la Discapacidad? ¿Por qué? Bueno, dentro de todas las agendas que se manejan desde la ONU, en la resolución 47.3 del año de 1992 se hizo una asamblea especialmente para tratar los temas que tenían o que ponían en desventaja a las poblaciones del mundo. Y las poblaciones con discapacidad fueron declaradas unas minorías y desde esa época, desde el año 1992, en el mundo se adoptó el 3 de diciembre como el Día Internacional de la Discapacidad. Si bien es cierto, quienes ya somos personas con discapacidad, pero que somos mayorcitas, finalmente entendemos que la tendencia en el mundo ha sido de favorecer las poblaciones. Anteriormente no teníamos estas conmemoraciones y por eso hablábamos de un colectivo invisibilizado. Por eso hablábamos que las garantías de los derechos de las personas con discapacidad no eran susceptibles de una demanda hacia el Estado cuando se incumplían los derechos. Por eso es que hoy día tenemos mayores garantías y una de esas es tener una ley que privilegia y que protege en garantía de derechos y que ya se convierte en el territorio nacional como una causa demandable en la circunstancia de que me sea violado un derecho como tal. Por ejemplo, anteriormente las personas con discapacidad en las instituciones educativas donde no se podía hacer inclusión o no había los elementos de apoyo necesarios, fácilmente un rector o un colegio o un profesor podía decir el chico o la chica con discapacidad no puede ser recibido porque no tenemos las condiciones y así ocurrió por muchos años. Muchas de las personas con discapacidad no pudimos ingresar en temprana edad a las instituciones educativas porque de pronto no tenían las condiciones, no habían rampas, el tema de las gradas, el tema de los accesos no era fácil. Entonces, mucha de la población con discapacidad adulta no tiene las garantías que se tienen hoy día. Por eso es que cada una de las garantías que se tiene las debemos reclamar
y hacer protección para nuestras personas con discapacidad. Entonces, desde ahí, desde el año 1992, se da un privilegio para las garantías del derecho de las personas con discapacidad. Nosotros empezamos en el año 1991 con la Constitución Nacional que le dio un estatus a las personas con discapacidad, pero solo hasta 1992, cuando nace la Convención de Naciones Unidas, se le da un tratamiento más especial y ya hay un tema que es una norma internacional que se equipara a todo lo que llamamos bloque de constitucionalidad a los abogados para hacer protección a todas las garantías de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, recordemos, desde el 3 de diciembre del Día de las Personas con Discapacidad se celebra a partir del año 1992 y esto lo proclamó la Organización de Naciones Unidas. Seguimos hoy en este espacio donde estamos conociendo de qué trata la conmemoración del 3 de diciembre, Día de la Discapacidad. Bueno, entonces, ¿por qué conmemoramos el Día Internacional de la Discapacidad? Y voy a tomarme el atrevimiento de que algunos de los que estamos en este momento en sala me ayuden a leer esos 4 puntitos que hay ahí, porque sí es importante que reflexionemos acerca de ellos. Entonces, algún espectador de los que tenemos en sala que nos regale la lectura del primer ítem. ¿Quién se atreve? Libardo, tocará. A mí, hágale. Darwin. Bueno, dice, Doc, la Organización Mundial de la Salud estima que más de 1.000 millones de personas, aproximadamente el 25% de la población mundial, experimentan algún tipo de discapacidad. Se pronostica que esta cifra aumentará dado el envejecimiento de la población y a un aumento en la prevalencia de enfermedades no transmitibles. Es decir, que ninguna persona está exenta de adquirir una discapacidad en cualquier momento de su vida, y ya sea por un accidente, como una enfermedad u otras causas. Perfecto. Darwin, muchas gracias. Sí, efectivamente se establece que el 15% de la población mundial padece de alguna discapacidad. ¿Qué significa esto? Y lo dice ahí en un renglón aparte. No estamos exentos de tener o adquirir una discapacidad en cualquiera de las etapas de nuestras vidas. ¿Por qué? Se atribuye que, por lo general, todos cuando llegamos a nuestra etapa de envejecimiento vamos a padecer de alguna dolencia, que significa que vamos a tener una discapacidad. Entonces, por eso es la importancia de que de estos espacios, de los espacios del sistema del cuidado, de los espacios de las personas con discapacidad, desde los espacios de inclusión, aprendamos un poquitico a materia de discapacidad. Esto nos ayuda y finalmente contribuye también a que ayudemos a otros a trabajar en todos los temas de inclusión. Vamos con el segundo punto. Perfecto. Y esto lo hemos visto desde muchos años, desde la historia. Desde la historia hemos reconocido que las personas con discapacidad siempre hemos existido, pero hemos sido una mayoría, no hemos sido entre las mayorías, hemos sido una minoría y que finalmente hasta hace muy poco se le vienen reconociendo sus derechos. Hoy día hay muchos movimientos en virtud de favorecer todo este tema. Entonces, finalmente aquí encontramos de que poco a poco hemos ido incluyendo dentro de esas minorías a muchas poblaciones. Por ejemplo, la población con discapacidad física, los representantes de talla baja, son un grupo que colectivamente hasta ahora se les ha hecho el proceso de inclusión y ahora pertenecen al grupo de inclusión de discapacidad física. Acá en este momento quiero referirme y felicitar especialmente a nuestra compañera Steffi Daza,
Stephanie Juliet Daza, y a nuestro compañero también Harold, quienes estuvieron en los paradepartamentales este fin de semana y se trajeron medallas de bronce, de plata. Steffi se trajo 5 medallas, Harold también se trajo medallas. Entonces, miren que esta población debemos nosotros estar permanentemente apoyando, porque son personas que quizás nunca habían tenido la posibilidad, como lo decía Steffi, lo decía Harold, de participar en una contienda deportiva como eso, y ahora son nuestros dignos representantes, nuestros campeones. Entonces, eso es inclusión. Vamos con el tercer punto. ¿Quién nos ayuda a leer el tercer puntico? A ver, yo le colaboro ahí. Que como estoy en el celular, pues me toca estar. Se me salió de pantalla el archivo. Se salió de pantalla el archivo, Libardo. Si quiere, yo estoy aquí, ¿listo? Dale, campeona. Dice, el objetivo de conmemorar esta fecha es el de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concientizar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural. Bueno, y como nos leyó nuestra campeona, entonces ella va a explicar este artículo contándonos, porque como se trata de hacer inclusión y este ítem habla del desarrollo de las políticas sociales, de la inclusión. Steffi, cuéntanos la experiencia en el marco de este artículo o de este ítem, la experiencia vivida en Bucaramanga este fin de semana. Regálenos la cámara. Ya regálame un segundito, Martica, que la cámara la tengas por el otro. Bueno, entonces cuéntanos cómo te fue este fin de semana. A ver. Bueno, excelente, pues fue un evento muy chévere, pues para conocer también la situación de otras personas en discapacidad, pero que rompen límites y rompen con esos mitos o esos tabús que hay con respecto a las personas con discapacidad. Muchos chicos en condición de discapacidad pudieron participar en estos paradepartamentales en natación, y de verdad fue algo excepcional vivir toda esta experiencia acompañada de mi amigo Harold y conocer a otros chicos también de talla baja que también competían en la misma disciplina que es natación. Más que, o sea, esto hace ver lo que dice el artículo, de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en ámbitos de la sociedad y el desarrollo. No solo los chicos con estatura promedio, los chicos o las personas que no tienen ninguna discapacidad pueden acceder a estos deportes. Pudimos ver chicos sin piernas, pudimos ver chicos auditivos que también podían nadar perfectamente, pudimos ver chicos que estaban cognitivos que también podían nadar de una manera excepcional. Entonces, promover todos esos espacios hace que realmente sea la verdadera inclusión en nuestra sociedad. Bueno, por eso conmemoramos el 3 de diciembre, Día Internacional de la Discapacidad, para promover todas las garantías de derechos, para garantizar los derechos sociales, económicos y políticos de las personas con discapacidad. Vámonos al cuarto y último punto de lo que establece la conmemoración del Día Internacional de la Discapacidad. Bueno, este último es un llamado y es el llamado más importante por el cual celebramos el Día Internacional de la Discapacidad. Yo pienso que ahí faltó un temita, un conector importante, y es que somos personas. Y finalmente la conmemoración que hacemos es porque
se ha tenido que llegar a esas instancias de tener una convención, de tener una ley que ampare derechos de nuestro colectivo. Pero finalmente lo que queremos y lo que buscamos siempre es un trato entre iguales, es un trato y son oportunidades para nuestras poblaciones que tienen algún tipo de restricción, ya sea de tipo físico, de tipo auditivo, de tipo visual o de tipo cognitivo. Ya sabemos que las distintas discapacidades en este momento están cobijadas por las Naciones Unidas y por la Ley 1618. Vámonos a una diapositiva que significa mucho para nosotros, pero que a veces no reconocemos o no sabemos qué es lo que significa. Discapacidad o el símbolo de discapacidad siempre había estado asociado a la silla de ruedas. Y nosotros siempre encontrábamos o creíamos que las personas con discapacidad solo eran las personas que eran usuarias de silla de ruedas. Esto se permitió a que por siglos, y es más, hoy día aún se insiste o no se insiste, la gente cree o entra en el error de creer que solo los que somos usuarios de silla de ruedas somos personas con discapacidad. Pero este fue el logo que logró institucionalizarse a nivel mundial para hablar de lo que es la discapacidad. La ONU nos regaló el nuevo logo, que es el logo de inclusión. Y el logo de inclusión es esa figurita que vemos ahí en el círculo con los brazos abiertos, y esos brazos abiertos significan inclusión, que recoge a todo el mundo, que recoge a todas las necesidades que tenemos las personas con discapacidad en materia de accesibilidad, en materia de vivienda, en materia de trabajo, en materia de estudio, en materia de educación, en materia, de salud. Entonces, de eso se trata. Ahora es un logo, pensaríamos que es un logo universal, donde establece las oportunidades y la accesibilidad para las personas con discapacidad. Entonces, ahí ven ustedes ahí que están los tres logos que hemos utilizado, el de la silla de ruedas y el último, que es el logo de accesibilidad. ¿Seguimos? Bueno, dentro de las Naciones Unidas se celebran normalmente para esta fecha, del 3 de diciembre, el director de Naciones Unidas hace un pronunciamiento, y ese pronunciamiento tiene un mandato, y ese mandato es lo que nosotros los colectivos de inclusión promulgamos por todo el mundo. Entonces, el mandato de la ONU, podemos continuar, para el año 2023, el cierre del 2023, y es el mandato que establece para el año 2024, habla de no perdón, antes de que continuemos porque está la diapositiva cruzada. Aquí establece los principales pronunciamientos que ha hecho las Naciones Unidas en torno a la inclusión de las personas con discapacidad. Entonces, gracias a Naciones Unidas tenemos la Convención, que nace en el año 2006. Luego se avanzó en la construcción de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, donde también están incluidas las personas con discapacidad. Luego vienen los marcos internacionales que tienen que ver con senda y para la reducción de los riesgos y desastres, que es el capítulo 3. Luego viene la Carta sobre la inclusión de las personas con discapacidad en acción humanitaria. Luego viene la agenda urbana, que tiene que ver con todos los temas de accesibilidad. Y luego viene una agenda de Addis Abeba que corresponde a todas las oportunidades en la generación de ingresos a través de las apuestas y apoyo a proyectos de los colectivos de discapacidad. Estos 6 puntos que vemos nosotros ahí en esa diapositiva son a los que se dedica la ONU con el colectivo de discapacidad a nivel mundial. Seguimos. El mensaje del secretario de Naciones Unidas la diapositiva que veíamos anteriormente
es una diapositiva que refleja la intervención que hace Naciones Unidas en el mundo. Ahí hay una transcripción del lenguaje, del abecedario del lenguaje de señas en Uganda, en una escuela, en una pared de Uganda, donde se hace un desarrollo importante en materia de la gran violación de derechos humanos que existen en ese territorio. Ahora sí continuamos. El mensaje para este año en el tema de los objetivos del desarrollo sostenible, equipara a lo siguiente. Cuando nace la Agenda 2030 y existen unos ítems correspondientes a los temas de inclusión, en los últimos informes que ha pasado el gobierno colombiano, el balance o la calificación que se ha hecho es que vamos en el mundo, obviamente eso también cobija a Colombia, en el mundo estamos demorados, estamos casi que en un momento en el que dicen no fuimos capaces de cumplir la Agenda 2030. Entonces, lo que nos manda el mensaje de este año de Naciones Unidas es que nos quieren recordar que los objetivos del desarrollo sostenible nos hace falta cumplirlos y nos hace falta cumplirlos sin dejar a nadie atrás. Qué bonito mensaje, ¿no? Sin dejar a nadie atrás. Vamos adelante, vamos en los desarrollos de las poblaciones, vamos en los desarrollos de los territorios, pero nunca dejando a nadie atrás. Entonces, este es el mensaje que nos manda el don Antonio Guterres, que es el director en este momento del secretario general de Naciones Unidas. Continuamos. Y ahora sí, Libardo, te dejo el espacio, te concedo el espacio, amigos. En este momento me retiro, estamos en el cierre de una actividad de Andis, en el cierre del año de Andis. Entonces voy a pedirle a los compañeros que se encuentran en este momento en la sala, Libardo, para que le cuente a la comunidad lo que vamos a tener este domingo 3 de diciembre. Entonces, feliz tarde, buenas tardes. Perfecto. Bueno, amiguitos, chao, chao, gracias. Hasta luego, gracias.
Vale, Gordo, muchísimas gracias por toda la información suministrada y qué éxito en ese evento.